isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. La historia de la nación cubana está ligada indisolublemente a la figura de grandes pedagogos, maestros encumbrados que fueron moldeando la sociedad y realizando grandes aportes también al surgimiento de nuestra nacionalidad. José de la Luz y Caballero, Félix Varela, José Martí son algunos ejemplos. La historia de la educación pinera está indisolublemente ligada a la presencia aquí de los colonos norteamericanos. Tenga en cuenta que ya en 1901 se constituyeron sus dos primeras asociaciones. Decenas de pastores evangélicos empezaron a levantar sus colmenas, sus escuelas donde enseñaban a leer y a escribir a pequeños analfabetos que quizás sin saberlo iniciaban una nueva historia de esta isla de Pinos. Los colonos norteamericanos no solo transformó en sus estructuras físicas a nuestras comunidades, sino que también sentó las bases para la creación de una educación muy singular a este lado de Cuba. Y para conversar más al respecto, saludo ya al profesor universitario e historiador Roberto Unger. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, ¿hasta dónde usted cree que influenció esta llegada de los colonos norteamericanos en la educación que hasta el momento se desarrollaba en la isla? Como usted mismo decía, este tipo de nueva comunidad en las condiciones específicas de la isla y que también se replicó en todo el resto del país, no solamente generó un cambio en la estructura económica, o sea, a partir del desarrollo de una agricultura comercial, sobre todo sustentada en una producción diferente a la industria azucarera, como fue la citrícola, sino que también vinieron con sus instituciones culturales, incluyendo las religiosas y por supuesto las educacionales. El impacto fue extraordinario y pudiéramos decir que más para bien que para mal, porque evidentemente provocó el acceso a una población que se había o que se encontraba totalmente desprovista de una enseñanza que realmente nos pudiera hablar a nosotros de una sociedad educada. La herencia que tuvimos de la colonia española fue precisamente una herencia de analfabetismo, de incultura general, de faltas de métodos que realmente permitieran un acceso al desarrollo y a la modernidad bajo el patrimonio absoluto o casi absoluto de la Iglesia Católica, que tampoco había podido desarrollar instituciones escolares firmes en las áreas rurales, o sea, fuera de las grandes concentraciones, fuera de los centros capitales de las diferentes provincias del país. Por lo tanto, fue una oportunidad, aunque fue una oportunidad que tuvo como elemento distintivo que fue una docencia que se desarrolló a partir del idioma inglés, o sea, las clases se impartían en idioma inglés, los programas que se desarrollaban en estas escuelas, que por lo general eran escuelas multigrados e incluso que incluían tanto a niños como a niñas, que hasta ese momento había sido una práctica realmente no realizada en Cuba. Los españoles establecían un régimen docente donde se separaba la enseñanza de las niñas de la enseñanza de los niños, de los varones, y evidentemente eso significó también progreso, evidentemente un diseño nuevo a la hora de enfrentar la educación, a la hora de establecer el vínculo social entre hembras y varones, la formación de un ciudadano nuevo.
Si algo tenemos que criticar en este sentido desde el punto de vista del proyecto educativo es que se hacía precisamente a partir de los programas, como te decía, que venían de los Estados Unidos de Norteamérica, sustentado en la historia precisamente de Norteamérica, en detrimento de la historia particular de nuestro país y específicamente de nuestro territorio. Y en el habla popular nos referimos a colonos norteamericanos. Sin embargo, los registros demuestran que también tuvimos aquí europeos, asiáticos. Sí, esto hay que verlo desde dos visiones, ¿no? Una primera visión es que no todos los que llegan a Isla de Pino ya a partir de 1899 y sobre todo a partir del año 1902, que es cuando comienza a consolidarse esta presencia norteamericana, de 1900 a 1910, que fue el momento de mayor esplendor de estas comunidades. Muchos de los que llegaron aquí como norteamericanos eran emigrantes precisamente de Europa y por lo tanto ya nacionalizados o con el propósito de aprovechar el limbo jurídico relacionado con el estatus cubano o no de Isla de Pino, e incluso la idea de que Isla de Pino era una posesión norteamericana, vinieron aquí para confirmar precisamente esa nacionalidad, siendo polacos o siendo alemanes o rusos, etcétera. Pero al mismo tiempo se encuentran en la isla con una población también cosmopolita, o sea, estamos hablando de un cosmopolitismo de aquellos que vienen a trasladar un nuevo tipo de empresa familiar y que es la causa, ¿no?, del surgimiento de estas pequeñas colonias, que realmente yo las llamo, ¿no?, pueblos compañías, ¿no?, que involucraban a farmers, a más campesinos que a otro tipo de personas. Pero cuando llegan aquí también hay un proceso simultáneo, también que por otras vías, que explican el cosmopolitismo de un nuevo tipo entonces de emigración, donde también hay este tipo de personas que no solamente ya no son cubanos, sino que son alemanes, son húngaros, son polacos, y evidentemente estamos hablando entonces de un cosmopolitismo inédito en el área del Caribe hasta ese momento. Y es por eso entonces que lo que quizás para algunos es criticable y que es la condición de que la docencia se dé en inglés, se justifique, porque evidentemente a una sociedad tan cosmopolita, evidentemente hay que buscarle una solución desde el punto de vista de la comunicación social, y evidentemente ese fue el elemento aportador de estas nuevas colonias o de estos pueblos compañías. O sea que ello propicia entonces la extensión de este tipo de acción. Aquí los que estaban en desventaja era la población cubana, era la población nativa, pero esa población nativa tuvo una oportunidad de dominar un idioma diferente y al mismo tiempo acceder a una enseñanza que hasta ese momento no lo había tenido. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo considero que fue un elemento positivo, aun y cuando se convirtió en un reto bastante complejo para la población autóctona acceder a ello. La ratificación del Tratado Hay-Quesada no solo confirmó la jurisdicción de Cuba sobre la isla de Pinos, sino que eliminó las aspiraciones expansionistas del norte. El sueño de una isla de pinos norteamericana se fumaba, y con ello el regreso de camino a casa de muchos de los colonos. La salida de los colonos norteamericanos
particularmente después de la ratificación del Tratado Jay-Quesada el 13 de marzo del año 1925, significó particularmente, digamos que la disminución del número de las instituciones escolares que existían en nuestro territorio y que respondían al esquema educativo norteamericano en nuestro territorio. Evidentemente eso también influyó en que una parte importante de las matrículas que tenían estas escuelas provenientes de otras provincias del país e incluso de los propios Estados Unidos de Norteamérica también disminuyera hasta prácticamente desaparecer, que es el caso de la McMahon Military School, cerca de la de Majagua, que tenía matrículas que incluía a estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica. En síntesis, fue un momento de declive, no solamente desde el punto de vista de la cantidad de población norteamericana y de instituciones, incluso de la matrícula. Y la respuesta que tuvo esta comunidad fue la de concentrar todas las instituciones en un solo centro escolar. En este caso, estamos hablando de lo que conocemos nosotros en la isla como el centro escolar americano o la escuela americana, la American Central School, donde se desarrollaba un tipo de enseñanza no solamente para la enseñanza primaria, sino también que incluía una preparatoria para, sobre todo, que contribuía a que los estudiantes graduados aquí pudieran incluso acceder a otras escuelas de formación tecnológica en La Habana o en los propios Estados Unidos de Norteamérica. O sea, fue, y el ciclón ya del año 1926 fue la estocada que acabó de contribuir a que el esquema educativo norteamericano se viera reducido solamente a esta institución que fue la American Central School. La partida de los colonos norteamericanos no significó el fin de la educación en la isla de Pinos de inicios del pasado siglo. De este tema conoceremos más en el próximo programa. Hasta entonces, no olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.